Buenos días. Mil gracias por la invitación a los organizadores, a los fundadores de esta Asociación Colombiana de Probióticos y Probióticos. Los felicito. Realmente tienen un panel de conferencistas excelente. El doctor abrió de una manera maravillosa su conferencia, el simposio. Y quiero agradecer especialmente al doctor Dimas Rosas, porque con él hemos hecho un viaje aprendiendo de probióticos y prebióticos en la vida, y muy gentilmente me invitó a dictar esta conferencia, a compartir con ustedes lo que dice la literatura. Es un poco, van a ver los resultados, muy interesante, y por eso pues le agradezco. Realmente somos amigos desde hace rato, y esta parte de los probióticos y prebióticos nos han unido un poco más. Quiero declarar que yo no tengo ningún conflicto de interés para dictar esta conferencia. Como magistralmente nos lo explicó el doctor, los alimentos funcionales, dentro de los alimentos funcionales tenemos las fórmulas infantiles. ¿Y por qué? Porque una fórmula infantil contiene un ingrediente o un micronutriente o un producto natural adicionado. Y eso es lo que es un alimento funcional, en el que se adicionan algunos nutrientes que van a favorecer y ayudar a mantener el estado de salud de la persona que los consume. ¿Cómo convertimos un alimento en un alimento funcional? Existen diferentes estrategias. De lo que nos compete con el tema, pues está la tercera, que es incorporar un componente. Incorporar prebióticos y probióticos convierten a una fórmula en polvo infantil para convertirse en un alimento funcional. Si se ve bien, es que yo lo veo un poco pálida acá, no sé si la luz. Okay. Las características que deben cumplir los alimentos funcionales son las siguientes. Para lo que nos compete a nosotros, tenemos que tener muy claro que las adiciones deben ser de alimentos, deben ser componentes o alimentos naturales, que deben tener un efecto positivo, que tengan un respaldo científico que diga que mejora la salud de la persona que lo va a consumir, que se conozca cuál es la dosis de ingesta sugerida, y que si por algún motivo se supera esa dosis no tenga ningún efecto nocivo. Eso es muy importante. Que debe hacer parte de la dieta normal, y que por ningún motivo puede reducir el valor nutritivo del alimento original. Entonces, ¿qué se le adicionan a las fórmulas infantiles? A las fórmulas infantiles se les adicionan probióticos, se les adicionan prebióticos, nucleótidos y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Como bien lo explicaba el doctor, la conformación de la microbiota intestinal abre la puerta a tener una programación que se hace en forma temprana por unos efectos para toda la vida. En este periodo de los primeros 1000 días, que les recuerdo son desde el momento en que se hace la concepción de ese bebé hasta que ese niño tiene 2 años, este periodo es una ventana de oportunidad en muchas de las funciones que va a tener ese niño a través de su vida. En relación a la microbiota intestinal, se sabe que la conformación del microbioma, que empieza in útero con algunas siembras que se hacen a través de la placenta en la mamá, se empieza a conformar esta microbiota, pero es la leche materna la que definitivamente va a condicionar y va a determinar cómo va a ser el microbioma intestinal de este niño. Los antígenos que recibe la madre, a los que está expuesto por lo que come, por el ambiente, los medicamentos, van a pasar a su tracto digestivo. De allí van a sufrir un proceso, pasan a antígenos a través del sistema digestivo de la mamá, pasan por la glándula mamaria y los va a recibir este bebé, y recibe leche materna con todo lo que contiene. Contiene microbiota, factores de crecimiento para la microbiota, porque la leche materna definitivamente es el mejor alimento para los niños y es el mejor probiótico, probablemente el mejor simbiótico. Y de esta manera este bebé está recibiendo en su intestino la siembra inicial para conformar y moldear su tracto gastrointestinal, su ecosistema intestinal, perdón. Los oligosacáridos de la leche materna tienen una gran importancia. Tiene una cantidad en la leche materna muy similar a la proporción de proteínas. Hay más de 130
oligosacáridos diferentes, tienen un patrón individual y específico para cada mamá. Cada mamá a su hijo le da un patrón específico de oligosacáridos, son resistentes a la digestión en el tracto gastrointestinal, llegan inalterados al colon, donde se fermentan por las bacterias del colon y allí expresan su poder bifidogénico, que es lo que todos queremos. Y que van a favorecer básicamente el desarrollo de la inmunidad frente a los patógenos. Eso es lo que tenemos que tener presente. Tener oligosacáridos de la leche materna le va a dar al niño esa forma de poderse defender frente a las infecciones. Excreción de bacteriocinas, todo lo que nos explicaba el doctor previamente, descenso del pH colónico por producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de vitaminas, la producción de enzimas digestivas y claramente esto es lo que garantiza que haya una menor presentación, una menor incidencia de los niños alimentados con leche materna de infecciones respiratorias y digestivas. Dentro de ese ecosistema intestinal del recién nacido, lo que nosotros queremos ver es bifidobacterias. Esta es una parte de una infografía de Gut Microbiota for Health, donde ellos nos muestran cómo evolucionan las bifidobacterias a lo largo de la vida. Si ustedes ven acá, el 95% de las bacterias que colonizan el intestino del recién nacido son bifidobacterias. Y eso se logra cuando toman leche materna. Esto, a través de la vida, va disminuyendo y ya en la tercera edad la cantidad de bifidobacterias solamente ocupa un 25%. Entonces, un niño que recibe leche materna, cuando le quitan la leche materna y se alimenta con una fórmula infantil, lo que va a tener es un ecosistema distinto. Tiene un ecosistema que tiene una flora mixta, una flora que se parece más a la flora del adulto, con una disminución en su cantidad de bifidobacterias, con una proliferación de enterobacterias, empiezan a proliferar los Clostridium y pues realmente eso es lo que uno no quisiera. Suspender la leche materna es el principal factor que va a determinar cómo va a ser el moldeamiento del ecosistema intestinal de ese niño para toda la vida. Por eso, este y otros estudios lo han comprobado. Entonces, cuando este niño tiene una alimentación por fórmula, lo que tiene es un ecosistema intestinal deficiente en bifidobacterias. ¿Y cómo hacemos entonces para que, si definitivamente va a tomar una fórmula, podamos tener bifidobacterias? Y las estrategias que se han postulado son la adición de los probióticos y de los prebióticos. ¿Para qué? Para aumentar el número de bifidobacterias y lactobacilos, que es lo que queremos tener. Partiendo de la premisa de que el consumo regular de bacterias no patógenas mantienen el equilibrio del ecosistema intestinal, y con lo que les acabo de decir, uno diría, bueno, lo que tendríamos que darles son bifidobacterias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos no van a tener bifidobacterias y lo que necesitamos es las bifidobacterias para esto, para que inhiban la adhesión con patógenos entéricos, para que participen en la digestión de los carbohidratos y la síntesis de vitaminas hidrosolubles, para que se produzcan los ácidos grasos de cadena corta que son tan importantes como nos lo mostró el doctor, para mejorar la función de la barrera intestinal, para suprimir el crecimiento de los patógenos y porque producen bacteriocinas, que nos lo explicaba claramente el doctor, son esas sustancias que se producen de las bacterias probióticas para neutralizar algunos enteropatógenos como Clostridium perfringens, E. coli, Salmonella y Helicobacter pylori. Pero adicionar probióticos tiene unas limitantes. La principal limitante es cómo se conserva ese probiótico y que la colonización del probiótico no es permanente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Entonces la alternativa fue, bueno, adicionémosle entonces prebióticos. Entonces, si le adicionamos prebióticos, que no les voy a repetir la definición porque el doctor fue bastante claro y muy didáctico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que los prebióticos no son cualquier carbohidrato y que deben cumplir algunos requisitos. Un prebiótico no puede ser hidrolizado ni absorbido en la parte del tracto gastrointestinal superior porque si no, no cumple su función. Debe ser un sustrato que sea selectivo para las bacterias colónicas, debe ser capaz de alterar la composición de la microbiota intestinal haciéndola más saludable y debe inducir un efecto positivo a quien lo ingiere para lograr producción indirecta de energía, ser un sustrato metabólico y favorecer la presencia de micronutrientes esenciales. Los oligosacáridos que están reconocidos que son oligosacáridos son estos dos carbohidratos,
que son los galacto-oligosacáridos y los fructo-oligosacáridos. Los galacto-oligosacáridos son cadenas cortas de oligosacáridos que se fermentan en la parte superior del colon, con un alto contenido de galactosa, de ahí su nombre, y se presentan en la leche materna. Mientras que los fructo-oligosacáridos están en frutas y vegetales, son oligosacáridos de alto grado de polimerización, son cadenas largas de oligosacáridos que se fermentan en la parte inferior del colon. Entonces, la adición de oligosacáridos a las fórmulas lo que busca es un efecto bifidogénico, favorecer la motilidad intestinal, producir ácidos grasos de cadena corta y promover la biodisponibilidad mineral y por lo tanto mejorar la mineralización ósea. En relación a los probióticos, pues la definición, ya nos la dijo el doctor, es la definición de la Organización Mundial de la Salud, y aparte de la definición, lo que tenemos que tener claro es que no pueden ser tóxicos ni patógenos, deben contener un número elevado de células que sean viables, ser capaces de sobrevivir en el tracto digestivo, permanecer viables durante el almacenamiento y la vida útil del producto, y esto es algo que quiero recalcar acá, y tener propiedades organolépticas aceptables en cuanto a sabor, aroma, etc. Y se deben encontrar en forma habitual en el huésped. Fundamental que permanezcan vivas y que logren llegar al colon intactas para que allí ejerzan su efecto positivo y que se adhieran al epitelio intestinal. Si un probiótico no se adhiere al epitelio intestinal, no cumple su función porque debe poder interactuar con el sistema inmune asociado a la mucosa para dar su efecto positivo. En las fórmulas infantiles, estas son, digamos, las cepas que más se han utilizado de los probióticos: el Lactobacillus acidophilus NCFM, la Bifidobacteria animalis, la subespecie Lactis, BB12, Lactobacillus rhamnosus GG y Lactobacillus reuteri. No les voy a leer esta tabla, pero les voy a decir que en esta tabla están los diferentes enunciados o propuestas que se hacen en la literatura de los beneficios de adicionar los probióticos a las fórmulas. Más adelante vamos a ver si esto es realmente conclusivo. En los niños mayores también se están reportando, hablamos de niños mayores, los que reciben fórmulas de continuación o fórmulas para niños por encima del año de edad que reciben fórmulas adicionadas con prebióticos y probióticos, y en ellos básicamente lo que están dirigidas las evidencias o los reportes, más que la evidencia, es a la disminución del uso de antibióticos, a la disminución del cólico y a la disminución de las infecciones gastrointestinales. Pero ¿eso qué significa? Realmente todo eso que uno lee, ¿qué significa? ¿Qué significa para nuestro paciente? Entonces, pues debemos llegar a la evidencia. Entonces, en 2011, el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica hizo un estudio muy juicioso y hizo una revisión sistemática de la literatura, y ellos encontraron 20 estudios clínicos aleatorizados con diferentes probióticos, con diferentes dosis, algunos con multicepas, y aquí en esta gráfica yo quisiera que ustedes se detuvieran y la miraran. Yo creo que esta gráfica, los que no sabemos mucho de epidemiología, por lo menos sí la entendemos, es que todo lo que está al lado del 1 realmente no tiene un impacto positivo. Entonces, si uno ve la sumatoria, pues uno diría, pues realmente no hay un impacto positivo. Y eso es lo que ellos concluyeron. Ellos encontraron que la evidencia era insuficiente para recomendar en forma rutinaria fórmulas infantiles suplementadas con probióticos y prebióticos. Entonces, la recomendación de este grupo es que son necesarios estudios controlados con una muestra adecuada, que tengan definidos claramente los criterios de inclusión y exclusión, que se den dosis adecuadas y óptimas, que se dé la información de seguridad a largo plazo, y una recomendación muy importante, que no sean financiados por la industria farmacéutica. Todo lo que está en la literatura, todos los estudios son financiados por las casas farmacéuticas productoras de las fórmulas infantiles. Entonces, el comité que dijo, no se recomienda el uso rutinario de fórmulas infantiles suplementadas con pre y con probióticos. ¿5 minutos? No puede ser, no voy a poder hablar más. Después de esto aparece
a esta fórmula que me la compartió el doctor Dimas, no Dimas, yo creo que ha hablado menos. Y esta fórmula es una fórmula enriquecida con probióticos y prebióticos, en la que decían que había una mejoría en el crecimiento y promovía la salud de los pacientes. La conclusión de este estudio es que la suplementación con un simbiótico en el que utilizaban un oligosacario de la leche bovina y Bifidobacterium lactis no disminuye la incidencia de diarrea ni de infecciones febriles, que era su objetivo primario. Habían algunos mejorías en los marcadores de salud intestinal y había alguna mejoría en la composición de la microbiota intestinal. Yo sí decía, no va a alcanzar, me tienes que quitar esto que me robaste. Luego, en este mismo año 2017, encontré esta publicación, que es una intervención utilizando un simbiótico de niños que habían nacido por cesárea, y a ellos les daban una serie de, una fórmula enriquecida con GOS, FOS y Bifidobacterium breve. ¿Qué encontraron? Encontraron, este es, digamos, como un resumen de todo lo que vamos a ver acá. Esta línea negra son los pacientes que nacieron por parto vaginal. Esta línea verde, los niños que nacieron por cesárea, pero que les dieron desde el inicio, el primer día, la fórmula con el simbiótico. El control, en el que no recibieron una fórmula sino una fórmula estándar, y los que recibieron una fórmula solo con prebióticos. Lo llamativo de este estudio, ¿qué es? Estos son los pacientes que nacieron por parto vaginal, que desde que nacen tienen un ecosistema intestinal rico en las diferentes subespecies de bifidobacterias, y esto es lo de los que no nacieron por parto por cesárea, y si ustedes ven acá, lo que se ve es un retardo en la aparición de las bifidobacterias en ese tracto gastrointestinal de ese niño. Y eso es lo que ellos concluyen, que la cesárea genera un retardo en la colonización de las especies de bifidobacterias, más o menos que dura más o menos los primeros 3 meses, que la suplementación con esta fórmula mejora la colonización inmediata por las bifidobacterias, sugiriendo que una fórmula de iniciación con un simbiótico podría mejorar los marcadores de salud intestinal, reducción de las enterobacterias, y esto lo hace básicamente por acidificación del ambiente intestinal, ya que se incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta, específicamente el ácido acético, el acetato. Posteriormente aparece esta revisión sistemática del uso de probióticos en fórmulas infantiles microencapsulados. Entonces, como no hay una eficacia real de la suplementación de las fórmulas con probióticos y no es conclusivo lo que se tiene, entonces empezaron a aparecer investigaciones en que decían que encapsular los probióticos con proteínas de la leche los iban a proteger de la digestión del ácido gástrico y podrían llegar intactos al intestino. Estos mismos autores encuentran que se hizo un ensayo con lactobacillus GG y no encontraron ninguna mejoría, ninguna viabilidad en la encapsulación del GG con proteínas del suero, y pues la misma conclusión. No hay evidencia suficiente, y aquí aparece algo interesante, y es que las fórmulas que tienen una vida útil hasta de 3 años, pues tienen unos estudios un poco más largos y que nos demuestran realmente que son efectivas durante el almacenamiento. En el 2007, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, emiten esta recomendación en el que dice que las fórmulas infantiles se deben preparar y diluir el polvo a una temperatura de 70 grados centígrados. Entonces, ¿esto para qué? Para disminuir los riesgos potenciales de enteropatógenos, no por el agua, no por las condiciones de vida, sino porque el polvo se contamina con Enterobacter sakazaki y Salmonella. Entonces, esta es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para lograr una fórmula que realmente no vaya a estar contaminada, y bajo estas condiciones, pues obviamente las bacterias probióticas no van a sobrevivir. Esto lo llama la atención porque hay algunas fórmulas infantiles que en sus indicaciones de preparación recomiendan la preparación a 40 grados centígrados, lo cual no es adecuado. Entonces, ya casi para terminar, posteriormente aparece la microencapsulación de alimentos, pero con unas cápsulas inteligentes.
Entonces, esto es la teoría, y realmente encapsular un probiótico en una proteína o en una cápsula inteligente, lo que busca es incrementar la viabilidad y la estabilidad de las bacterias probióticas que se adicionan a los alimentos. ¿De qué los protegen? Los protegen del calor y la humedad, permitiendo que sean viables y estables. Entonces, en el 2009 se reporta un estudio donde colonias de lactobacillus GG las microencapsulan en una matriz de alginato, y vieron que cuando estaban microencapsulados vivían más de 48 horas a unas condiciones de un pH de 2, diferente a lo que veían en las que no estaban encapsuladas y que en esas condiciones se inactivaban completamente. Posteriormente, en 2010, reportan un estudio de microencapsulación de Bifidobacterium lactis, y veían que había una mejoría en la sobrevivencia de la bifidobacteria en los jugos gástricos y mejoraba su viabilidad. Entonces, ¿podría ser este el camino? Entonces, las bifidobacterias son muy sensibles a las condiciones del medio ambiente, sensibles al ácido, al oxígeno, a la temperatura, a la composición de sales biliares, y que hayan otros componentes cultivos ahí. Entonces, esta podría ser, la utilización de estos polímeros inteligentes, lo que podría ser el camino para poder lograr entregar probióticos de alguna manera intactos al colon. Estos polímeros inteligentes son inteligentes porque son resistentes y sensibles a los cambios de temperatura, son insolubles a temperaturas altas y son solubles a bajas temperaturas. Cuando llega a la baja temperatura, cuando la fórmula, una vez reconstituida a una fórmula alta, baja a la temperatura que el niño se la pueda recibir, en ese momento se liberaría el probiótico. Esta es la fotografía de cómo se forman esas microcápsulas, y esto es el mismo estudio, que son diferentes subespecies de bifidobacterias, y lo que mostró es que son los polímeros termosensibles probablemente los que se pudieran aplicar adecuadamente para recubrir y estratificar las bacterias probióticas, que estas cápsulas deben ser diseñadas para que sean reconstituidos a una temperatura de 70 grados centígrados para proteger las bacterias contra el agua caliente, y así que lleguen estables y se mantengan viables, y que sean liberadas una vez la fórmula sea reconstituida. Entonces, esto es como el mismo resumen de lo anterior, y para que no me digan que ya me acaba el tiempo, vamos a seguir. Posteriormente, en 2017, esto es un artículo que está todavía para impresión, ya encuentra online desde agosto, del grupo de la doctora Sayesca, hace una actualización de la recomendación que hizo en 2011 el Comité de Nutrición de EFSCAN, y aquí ellos hacen, yo extraje esto, que es que ellos encuentran de lo que dicen los diferentes estudios. ¿Cómo hicieron este estudio? Creo que me lo pasé. Actualizar lo de EFSCAN, 5 bases de datos, incluyeron los mismos 20 estudios que sería este primer artículo de revisión, y adicionaron 5 nuevos. ¿Y qué concluyeron? Las cepas que más utilizaron, Lactobacillus Bifidobacterium lactis, la subespecie B12 con Thermophilus, AGG, Reuteri, esta cepa que no es recomendada ya y no se debe utilizar porque tiene 2 plásmidos que pueden producir transferencia antibiótica, y por eso está en la cepa madre de Reuteri DSM 17938, que es el que se debe utilizar. Esta cepa aparecía en los primeros estudios, y lo que sugerían es que había alguna evidencia que sugería que la suplementación con Bifidobacterium lactis, la subespecie BB12, solo o con Thermophilus o con Salivarius o con Reuteri, podría tener una disminución en los riesgos de infecciones gastrointestinales inespecíficas. Entonces, en conclusión, los autores dicen: la administración de fórmulas suplementadas con probióticos en lactantes sanos no tiene ningún problema de seguridad, tiene algunos posibles efectos clínicos positivos, pero la evidencia no es suficientemente fuerte para recomendarlas como uso rutinario. Entonces los dejo con esta anotación, este comentario que hace el doctor Gregory Reid del Centro de Desarrollo de Probióticos del Canadá, en el que dice que nos tenemos que asegurar que lo que estamos haciendo durante el primer año de vida
realmente sea beneficioso para ese bebé. Y quisiera terminar diciéndoles esto. Les voy a dejar este mensaje mientras... Ay, no se dio. Dimas, ven acá. Auxilio. Auxilio, Dimas. Tú eres... Aquí debía salir... Sí, ahí salió. Gracias. Ay, ¿qué pasó? Necia, bebitos necios. Ven, no mentiras. Tienes que estar aquí para que funcione la tecnología. Muy gracias.